Bienvenidos a otro capítulo de lo que hemos llamado Compartiendo Libros. En esta oportunidad, ¿vale la pena leer Padre Rico, Padre Pobre? Apuesto a que la gran mayoría de ustedes conoce el libro y también conoce al hombre detrás de él, el autor Robert Kiyosaki, e incluso miran muchos videos relacionados a sus consejos y enseñanzas. Pero ¿cuántos dedicaron tiempo para leer este libro u otro del autor? Padre Rico, Padre Pobre se ha convertido en un libro esencial para los emprendedores o para aquellos que quieran mejorar y asumir el control de sus finanzas personales, para todos los que tengan el objetivo de alcanzar la libertad financiera. El autor nos cuenta que tuvo dos padres, uno rico y uno pobre. El padre pobre, su padre biológico, y su padre rico, el padre de su mejor amigo Mike. El hecho de tener dos padres le permite poder contrastar dos maneras de pensar muy diferentes. La forma de pensar de un hombre pobre en relación a la forma en la que piensa un hombre rico, y sacar lo mejor de los dos para obtener así su propia forma de ver las cosas. Este bestseller nos invita a entender el dinero de otra forma, transformando radicalmente la forma en la que nos relacionamos con el dinero. El libro se desarrolla en ese contraste de las dos maneras de pensar, entre trabajar por dinero o que el dinero trabaje para ti. Como ambos padres tenían puntos de vista muy distintos respecto al dinero, mientras uno decía, el amor por el dinero es la raíz de todos los males, el otro afirmaba, no tener dinero es la raíz de todos los males. Otro ejemplo sería, Padre Pobre tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. En cambio, Padre Rico insistía en hacerse una pregunta, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? ¿Qué podemos encontrar en el libro? Más allá del contraste que venimos hablando, en la manera de pensar de Kiyosaki, nos habla del flujo de caja, o cash flow, dando su propia visión de las finanzas, también de qué es un activo y qué es un pasivo, donde en su momento generó repercusión al considerar a la vivienda como un pasivo, algo que la mayoría tendría en su columna de activos. El autor argumenta por qué deberíamos considerar nuestra casa como un pasivo y por qué deberíamos tratar constantemente de adquirir más activos, de manera de que estos activos generen dinero para nosotros. Un libro de lectura ágil y rápida, con alrededor de 400 páginas, dependiendo de la edición, que no se hace aburrido por la forma en la que está redactado, donde se hace énfasis en los conceptos y explica mediante diagramas simples, que según cuenta, es como le explicó Padre Rico a él y a Mike. Se destacan las 6 lecciones del libro. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Lección 2. ¿Por qué impartir educación financiera? Lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Lección 6. Trabaja para aprender. No trabajes por dinero. Si bien no todo lo que está en el libro es aplicable a nuestra realidad, y hay cosas que deberíamos tomar con pinzas, ya que se aplican y están basadas para la economía y las leyes de Estados Unidos, entonces no es posible extrapolar a otras economías y a otras realidades. De todas formas, el mismo autor dice al comienzo del libro que busca explicar usando ejemplos para despertar la curiosidad y el interés de los lectores, y por eso verás a lo largo del libro muchos ejemplos de cómo él mismo hizo su fortuna. Ahora bien, ¿vale la pena leer Padre Rico, Padre Pobre? Sin duda sí. El libro despertará el interés en tus finanzas, te dará nuevas ideas y nuevos conceptos para aquello que tenemos arraigado desde una temprana edad, y que son conceptos que son obsoletos, que ya no sirven en este mundo actual. Además, la idea de perder el miedo al dinero, a la inversión,
que nos quiere transmitir el autor es de sumo beneficio para todo aquel que quiera emprender o mejorar su situación actual. Por otro lado, el concepto de alcanzar la libertad financiera, desarrollado por el autor, a través de la inversión, de ser dueño de negocios y de conservar el dinero ganado, de tal forma de no tener la necesidad de trabajar, sino de que nuestros activos, nuestro dinero, trabaje por nosotros, es extremadamente bueno, motiva, enseña y despierta el interés a ir por más, a leer más, a investigar y a cambiar la forma en la que nos comportamos con el dinero. En síntesis, un libro que nos hará pensar, ya sea que logre cambiar o no nuestra forma de ver el dinero. Sin dudas, es de gran importancia evaluar distintos puntos de vista e integrar algunos de los conceptos presentados por el autor que puede que sean ajenos a nosotros. Recomendable para todo aquel que busque salir de la carrera de la rata en la que estamos metidos en esta sociedad moderna. Para los que quieran ir más a fondo en los conceptos principales del libro, les dejamos por acá nuestro resumen de las 5 principales lecciones del libro. Desde Compartiendo el Éxito les deseamos lo mejor. Muchas gracias.